Albert Rivera es el líder de Ciudadanos, como sabéis, que ha anunciado su abstención en la segunda votación de investidura del candidato Rajoy. Señor Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Usted sigue pensando como en enero que es bueno que el presidente del Congreso sea de un partido distinto al del gobierno? Bueno, pues si hay acuerdo, sí. Es decir, a mí me parece que el acuerdo al que llegamos en aquel momento, en el que el Partido Popular, que había ganado las elecciones, tenía mayoría en la mesa, pero el candidato, en este caso a presidir el Congreso, era del segundo partido más votado, cosa que pasa en muchos países de Europa, donde el presidente del Gobierno y el presidente del Congreso son de distinto color, pues a mí no me parece mal. Ahora tiene que haber acuerdo. Efectivamente, esto pasa porque PSOE y PP dejen la Guerra Fría, dejen la batalla, dejen de darse la espalda y asuman aquello que le aseguro que nos costó mucho conseguir. Yo fui, en fin, lo protagonizamos en primera persona y le aseguro que teníamos que hablar con el PP por un lado y con el PSOE por otro porque ellos no querían sentarse en la mesa, ¿no? Este es uno de los problemas que tiene España hoy, ¿no? Es decir, el PP y el PSOE no asumen que hay un cambio de mapa político, que no hay mayorías absolutas y que los partidos que han sido eternos rivales tienen que acostumbrarse a negociar, a ceder en algo, a permitir incluso que otro gobierne, y esa es lo que no están asumiendo en estos momentos. El Partido Ciudadanos presentará entonces candidato propio a la presidencia del Congreso, apoyará al candidato que presente el Partido Socialista para que sea de un partido distinto al del gobierno, ¿o cuál es la intención de Ciudadanos? Pues mire, justo eso es lo que todavía se está empezando a negociar. Ayer mismo hablaba con mis portavoces en el Parlamento y les dije que empezarán a hablar con los portavoces del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos, para ver si se reproducía aquello a lo que llegamos a un acuerdo. Yo ahora mismo, si me dijeran que el acuerdo al que llegamos en aquel momento se reproduce y se firma por todos, yo lo suscribo. Es decir, ¿para qué vamos a deshacer un acuerdo de lo que ya se llegó a un acuerdo? Es decir, me parece absurdo. Ahora bien, si el Partido Socialista o el PP se desmarcan de aquello que pasó en enero, que yo creo que no fue malo para el país, pues entonces habrá que volver a negociar. Pero, insisto, si hay voluntad de acuerdo entre PP, PSOE, Ciudadanos y que Podemos también esté en la mesa, como quedó reflejado en aquella votación, yo lo suscribo ahora mismo. Usted ayer anunció no solo el voto de Ciudadanos en la segunda votación, en la primera y también en la segunda votación de investidura. Recordamos a los oyentes que son dos votaciones en el plazo de 48 horas. ¿Por qué en la primera ustedes votan en contra y en la segunda ustedes se abstienen? Si el candidato es el mismo, el discurso de investidura es el mismo, el programa de gobierno es el mismo y la situación política es la misma. Pues mire, porque en la primera nosotros lo que manifestamos es nuestra voluntad, que no estamos de acuerdo con las políticas que se han llevado a cabo en los últimos 4 años, de inmovilismo, de conformismo, de falta de lucha contra la corrupción y de continuismo, que es lo que representa el señor Rajoy. Y en la segunda, por el bien de España, para que no se bloquee, en esa votación técnica que es la que puede desbloquear el país, nos abstenemos para facilitar que haya gobierno. Es decir, la segunda votación es por mayoría simple, la primera necesita mayoría absoluta y en la primera vamos a defender nuestro programa, nuestro discurso, nuestra posición, que es distinta a la del señor Rajoy. En la segunda, pues es el ejercicio de responsabilidad que hacemos y de cesión, porque es verdad que para llegar a puntos de encuentro siempre hay que ceder algo. Pensamos que si nos abstenemos en esa segunda, podemos facilitar que España se ponga en marcha, que no bloqueemos el país otros 6 meses, ¿no? Eso es lo que creo que deberíamos reflexionar los partidos que estaremos en la oposición. Por eso le pido también al PSOE y a otros partidos que hagan esa reflexión, que no pasa nada. Es decir, si no hay alternativa a que gobierne el partido que ha ganado las elecciones en minoría, pues entonces habrá que permitir que alguien gobierne. Lo que no vale es no tener alternativa, no sumar con nadie y a la vez decir que no gobierne nadie. Yo creo que eso no es legítimo y en este momento, insisto, hay que ser muy prácticos, hay que pensar más en España que los partidos y eso es lo que ayer aprobamos. Pero si el objetivo es que haya más síes que no es para que la situación se desbloquee, lo suyo sería que votaran ustedes sí, para que haya más síes que no es. Bueno, claro. Con la abstención claro, no sí, garantizan por que haya más síes que no es. Ya, por eso se tienen que mover otros partidos, es claro. Es decir, es que aquí lo que no vale es que solo se mueva Ciudadanos y que el PP y el PSOE sigan en la Guerra Fría. Mire, nosotros hemos hecho algo difícil para un partido, muy difícil, se lo aseguro, que es asumir que no vas a gobernar porque no te gusta el gobierno, asumir que estás en la oposición, asumir que no has ganado las elecciones, asumir que hay que ceder un poquito para que este país se ponga en marcha. Yo solo pido lo mismo que hemos hecho nosotros, se lo pido al Partido Socialista y al Partido Popular. Al Partido Popular para que seduzca y negocie con el PSOE, porque tendrán que negociar algo también seguramente, y al PSOE para que asuma que no ha ganado las elecciones, que el PP le ha sacado 52 escaños y que tiene que ir a liderar la oposición seguramente, que es legítimo como segundo partido que ha quedado en las elecciones. Entonces, si el PSOE y el PP no asumen que este país ha cambiado, no asumen que no hay mayoría absoluta y no asumen que hay que negociar en la vida y sobre todo en política, pues me parece que vamos a seguir bloqueados. Yo espero y deseo que en estas 3 semanas
esos 20 días de los que se hablan, espero que el PP y el PSOE reflexionen, se sienten a negociar y desbloqueen la situación. Si hacen lo mismo que ha hecho Ciudadanos, España tendrá gobierno, habrá reformas, porque al no haber mayoría absoluta tendremos que negociar reformas, y yo ya me he comprometido además, se lo dije al señor Rajoy, a sentarme en la mesa para hablar de los temas importantes de España, los presupuestos, el techo de gasto, las reformas en los principales temas del país. Es decir, a lo mejor se nos abre una oportunidad, que es que no haya mayoría absoluta, a lo mejor se nos abre la oportunidad de negociar los temas importantes del país entre todos, y yo creo que eso de verdad, no tenemos que tenerle miedo a que no haya mayoría absoluta, puede ser una oportunidad para España también. Lo único que puede estar pasando en estos últimos 7 meses es que haya ciudadanos que digan, la verdad, las mayorías absolutas nos parecían espantosas, pero visto lo visto, por lo menos había un gobierno. Que desde que no hay mayoría absoluta no hay manera de que se pongan ustedes de acuerdo. Con esta actitud, eso puede ser una reflexión. Con esta actitud que tienen ustedes, dependiendo de lo que haga el otro partido, yo hago una cosa, yo hago otra, yo hago esto, pero que el otro haga no sé qué. Si, por ejemplo, el PSOE dijera ahora, nos abstenemos para desbloquear la situación siempre que Ciudadanos vote a favor de la investidura de Rajoy, ¿usted qué diría? Pues mire que si se abstiene el PSOE no hace falta que votemos a favor de ninguna investidura, es que ya se pone en marcha la legislatura. Ya, pero si la condición para yo no los entiendo. Si la condición para abstenerse es que ustedes voten a favor. Ya, pero yo creo que cada uno tiene que tomar sus decisiones. Y nosotros hemos tomado una, que somos, de hecho, por cierto, el único partido que ha tomado una decisión que no es fácil, insisto, que lo fácil sería decir no, quedarse en un rincón y no participar de nada. Y nosotros no somos de ese tipo de partidos. Lo que le pido al PSOE y al PP es que tomen decisiones por sí mismas y que sean responsables. Si el Partido Socialista en esa segunda vuelta hace lo mismo que Ciudadanos, habrá legislatura, podremos negociar, el PP, el PSOE y Ciudadanos pueden configurar en algunos ámbitos mayorías amplias, en otros seguramente pues será distinto, pero de verdad, ¿qué miedo hay a que se ponga en marcha el país? Yo no tengo miedo a que este país se ponga en marcha, lo que tengo miedo es a que el PP y el PSOE lo sigan bloqueando, ¿no? Así que, paradójicamente, los viejos partidos, por su incapacidad de asumir el resultado y la nueva etapa política que viene, pues nos están llevando a un bloqueo político, ¿no? Así que ni la silla de nadie es tan importante, ni las posiciones de nadie son tan importantes. Los españoles, como usted dice, y creo que tiene razón, lo que quieren es que haya gobierno, que haya legislatura, que haya cambios de actitudes, también de reformas del país importantes, ¿no? Del ámbito educativo, de la justicia, del mundo laboral, de los autónomos. Todo eso es lo que yo quiero que se ponga en marcha. Si no ponemos en marcha el país, todas las reformas que podamos decir en una tribuna no serán ley, no serán hechos que beneficien a los ciudadanos. Así que pongámonos en marcha y de verdad, nosotros hemos hecho un ejercicio que le aseguro que no es fácil, pero al final uno se da cuenta que es mejor para el país. Así que invito a los demás partidos a esa reflexión en los próximos días. ¿Por qué Ciudadanos ha actuado de una manera tan distinta en esta legislatura de la legislatura anterior? En la ocasión anterior, primero se esperó a que el rey propusiera un candidato a la presidencia del gobierno. Una vez que el candidato era Sánchez, porque Rajoy declinó la invitación, ustedes nombraron unos equipos negociadores, estuvieron unos días reuniéndose, negociando, además lo exhibían como cosa favorable. Estamos hablando de las políticas, de las reformas, de las medidas, y solo una vez que tenemos un programa de gobierno que ambos compartimos, anunciamos nuestro voto favorable a la investidura del señor Sánchez. En esta ocasión, sin negociar nada, anuncian ya ustedes la abstención a la investidura del señor Rajoy. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene nada que ver, efectivamente. En aquel momento, primero, Rajoy dijo que no al rey, ya veremos qué pasa, porque a mí me dijo que iba a presentarse a la investidura, que tenía intención, pero ayer ya vi que reculaba un poco en eso. Vamos a ver qué pasa si vuelve a decir que no al rey otra vez. Y por otro lado, no hay renovación, ni el PP nos confirmó en esa reunión que el señor Rajoy era el candidato, que no había ninguna otra opción y por tanto que no había opción a un gobierno de consenso, ni un gobierno renovado, ni un gobierno nuevo, ¿no? Por tanto, si es un gobierno continuista de lo que hizo el señor Rajoy estos 4 años y con el mismo presidente, el mismo equipo, pues nosotros en ese caso pasamos a la oposición, pero una oposición responsable, que en vez de bloquear, que en vez de decir que no, y llevar a España a las terceras elecciones, permiten esa segunda votación que se ponga en marcha. Efectivamente es muy distinto, porque en aquel momento intentamos, después del fracaso de Rajoy ante el rey, diciéndole que no, intentamos sacar al país de la situación, intentando poner en marcha un gobierno nuevo, un gobierno reformista, un gobierno ambicioso, y en este caso no hay voluntad de eso, ¿no? Y es legítimo que el Partido Popular diga yo quiero seguir haciendo lo mismo que estos 4 años, pero también es legítimo que los que queremos un cambio para este país, pues estemos en una posición constructiva, pero en la oposición. Entonces la negociación que hay, o que se supone que hay entre el Partido Popular y ustedes, ¿exactamente en qué consiste? O sea, de aquí al día que se constituyan las Cortes o de aquí al día de la sesión de investidura, ¿ustedes de qué van a hablar?
No, si no hay ninguna negociación. Nosotros ya hemos dicho que nos abstenemos en la segunda vuelta y por tanto facilitamos que el PP se ponga en marcha si quiere gobernar, que el señor Rajoy tendrá que mover ficha, ¿no? Lo que no puede ser uno es que quiera ser presidente sin moverse. Y yo creo que en este caso lo que tiene que hacer el señor Rajoy es negociar con el PSOE, que es el otro abstención que falta. Una ya la tiene, que es la de Ciudadanos, y conseguir la abstención del PSOE. Tendrá que negociar, tendrá que ofrecer cosas, pero con nosotros, insisto, por responsabilidad nos vamos a abstener. Y luego, también le dije al señor Rajoy, lo he dicho públicamente, que para negociar el techo de gasto, que es un tema urgente que España tiene que aprobar en el mes de agosto, para negociar los presupuestos generales del Estado, que es un tema también importantísimo, que es lo que realmente da estabilidad a un país, ¿no? Es decir, al final la estabilidad de una legislatura vendrá si hay presupuestos o si no hay presupuestos. Y Ciudadanos ya se ha comprometido a sentarse en una mesa con el PP y con el PSOE, si también quiere, para tirar adelante esos presupuestos. Así que nosotros nos vamos a mojar, nosotros vamos a estar ahí para los temas importantes de España, pero insisto, si el PP legítimamente apuesta por continuismo e inmovilismo, pues nosotros seguiremos apostando desde la oposición por cambio e innovación. Pero bueno, son dos proyectos distintos, pero hay que buscar el punto común. Para mí el punto común es, para los temas importantes de mi país, yo me pongo de acuerdo con otros partidos. Y eso es lo que espero escuchar de la boca del señor Sánchez y el señor Rajoy, que para los temas importantes del país son capaces de ceder, son capaces de negociar y son capaces de sentarse en la misma mesa. De momento, pues no lo hemos visto en 30 años. Le he entendido bien que el señor Rajoy a usted le dijo que iba a acudir a la sesión de investidura aún no teniendo garantizados los apoyos para sacarla adelante. A mí me dijo la palabra que me dijo, para ser justo, me dijo, tengo intención de ir a la investidura y tengo intención de defender esa investidura finales de julio, principios de agosto, que finalmente parece que será a principios de agosto. Y esa fue la frase, ¿no? Y me parece legítimo y lógico, es decir, no puedes estar diciendo por un lado que esto es urgente, que hay que aprobar el techo de gasto, que no pueden pasar más días, que esto no puede seguir así, y a la vez decir que voy a decir que no al rey. Yo creo que no tiene mucho sentido. Es decir, hay que mojarse para ser presidente de gobierno, hay que liderar, hay que seducir, hay que convencer, y en este caso tiene un trabajo por delante, que es convencer al PSOE de que se abstenga. Bueno, pues vamos a ver si en estos 20 días el señor Rajoy consigue convencer al PSOE de que se abstenga y que este país se ponga en marcha. Y después, insisto, nosotros vamos a defender nuestras reformas. También le dije al señor Rajoy que espero contar con el apoyo del Partido Popular para algunas cosas, igual que ellos pueden contar para algunas con nosotros, ¿no? Por tanto, espero que podamos hablar de la educación y ese Pacto Nacional por la Educación, que ahora podemos reformar los autónomos y garantizar contratos estables a nuestros jóvenes. Estoy hablando de un pacto contra la corrupción, estoy hablando de regenerar nuestro sistema político, nuestra ley electoral. Es decir, tenemos una oportunidad de que esta legislatura no haya ningún rodillo que diga no, no, no a todo. Y en eso, yo insisto, a mí me parece que hay que ser un poquito más europeos en ese sentido y acostumbrarse a que un gobierno en minoría pueda tener que negociar las cosas con la oposición. A mí me parece de verdad una oportunidad tremenda para que este país renueve muchas cosas, y veo que a algunos les da pánico que no tener mayoría absoluta o no tener un rodillo para frenarlo todo. Pues mire, es que a lo mejor es lo que necesita este país, que no se frene nada, ¿no? Entonces usted no comparte esto que ayer dijo Pedro Sánchez de que la investidura tiene que ir ligada a la gobernabilidad, que se trata no de sacar adelante una investidura de un presidente, sino de un presidente que tenga asegurada una mayoría parlamentaria que le permita llevar a cabo un gobierno estable. Esto usted no lo comparte. Mire, si nos ponemos en el caso ideal, sí, tiene toda la razón. Mire, lo más cómodo es tener mayoría absoluta asegurada y no depender de nadie. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando el mapa electoral por segunda vez en 6 meses nos dice que ni hay mayoría absoluta, ni con 2 partidos ni siquiera se suma mayoría absoluta, pues eso cambia. Así que yo creo que hay que buscar el plan B. El plan A para mí era PP, PSOE y Ciudadanos con una mayoría amplia, una hoja reformista y un gobierno de consenso. Eso para mí es el plan A. Es decir, y sigo pensando que es la mejor vía. Es decir, al final, como el PP y el PSOE no se dan la mano, pues eso es imposible. Pero para mí, si me dijeran cuál es el mejor proyecto para este país, sería un gobierno amplio, fuerte, de consenso y nuevo. Pero como eso no quieren que pase ni el PP ni el PSOE, pues el plan B es que el partido que ha ganado las elecciones gobierne en minoría, con acuerdos con partidos de la oposición. ¿Ciudadanos va a estar ahí para temas importantes? Sí. Queremos también contar, y sobre todo que nos apoyen algunas reformas el PP o el PSOE también, pero bueno, no es el plan ideal, es el plan posible, y el plan posible es el que pone en marcha el país, así que no hay otra alternativa. Para mí, bloquear el país o llevar a España a las terceras, cuartas o quintas elecciones, porque claro, con este ritmo no sabemos hasta dónde llegaremos, pues no es una solución, así que no creo que culpar a los españoles de haberse equivocado votando sea la solución. Lo dije el 20 de diciembre, que los españoles no se habían equivocado, y lo digo ahora, los españoles no se han equivocado, simplemente nos dan un mandato y tenemos que llevarlo a cabo. Y si no son ustedes capaces de llevar a cabo ese mandato, lo lógico no sería que en caso de que hubiera nuevas elecciones generales, todos ustedes renunciaran a intentarlo de nuevo por haber acreditado una incapacidad o una ineptitud, digamos, una incompetencia para conseguir cumplir el mandato de la ciudadanía.
Pues mire, no sé si es una opción, no lo he pensado, pero desde luego algunos hemos hecho cosas. No sé si todos están dispuestos a abstenerse. Mira, solo que se abstuviera el Partido Socialista, lo que usted estamos hablando y yo, pues ya no tendría ningún sentido porque habría legislatura. Entonces, asumir que el inmovilismo de los viejos partidos nos llevan al bloqueo, pues mire, yo no lo quiero asumir. Yo aspiro a un país en el que todo el mundo ceda un poquito, en el que todo el mundo tenga razón, pero también ceda un poquito. Y de verdad, a mí ese espacio común creo que existe un espacio de gobierno en minoría con consensos con la oposición, es una oportunidad y vamos a trabajar por eso. Pero bueno, no estoy pensando yo ahora en las terceras elecciones, sino en lo que hice ayer con mi equipo, que es dar un paso para evitar que el país se bloquee. Ojalá esa reflexión en los próximos 20-25 días PP y PSOE las hagan también en sus ejecutivas y nos den una buena noticia, que es que España no se bloquea. Rápidamente, pregunta, Rubén Amón. Hola, señor Rivera. Iba a preguntarle porque yo tengo la impresión de que ayer Rajoy y Sánchez tenían el pinganillo puesto en su rueda de prensa mientras negociaban, porque creo que en realidad todo depende de ustedes. En la medida en que si hubiera habido un acuerdo de legislatura, más que de investidura, con los populares y ciudadanos, se hubiera producido esa reflexión de Fernández Vara, de acuerdo con la cual nadie puede decirle que no a un acuerdo de 169 diputados. Pero dejando ustedes al PP en 137, ¿no tienen la impresión de que esa opción se malogra por completo, la de ponerle en realidad a Pedro Sánchez un argumento providencial que usted le proporciona, sabiendo que el Partido Popular está completamente aislado? Pero mire, es que al final el Partido Socialista, si se abstiene, no depende de lo que voten los demás, es una decisión propia, autónoma y además yo creo que es responsable. Por tanto, si el Partido Socialista decide en la segunda vuelta abstenerse, España tendrá gobierno, legislatura y reformas. A partir de ahí, cómo sea la geometría variable, cuántos apoyos tenga cada ley o los presupuestos generales del Estado, eso es lo que hay que negociar. Pero insisto, eso se tendrá que negociar. No, lo que quiero decir es que el PSOE no se hubiera visto con fuerza de tener un acuerdo de legislatura de 169 diputados y en cambio ahora la tiene toda para justificar el aislamiento de un partido con 137. Yo creo que no la tiene, sinceramente. Es decir, al final, esto es un debate muy sencillo. Si el PSOE se abstiene, hay legislatura. Si el PSOE y el PP no llegan a acuerdo y no hay abstención, se bloquea el país y vamos a terceras, cuartas o quintas elecciones. Es muy sencillo. Y lo que tiene que tomar una decisión el PSOE y el PP es si quieren bloquear el país o si quieren ponerlo en marcha. Pero lo que no nos pueden pedir a los que sí hemos entendido eso es que lo entendamos. Yo ya lo he entendido. Yo ya sé que tenemos que ceder en algo. Yo ya sé que había que tomar esa decisión ayer de ceder y abstenernos. Ahora lo que no se le puede pedir es que los demás se muevan hasta donde yo quiera, pero yo no me muevo ni un pelo. Entonces, no, un milímetro. Oiga, mira, todos tenemos que movernos un poquito. Unos ya nos hemos movido. Yo le pido a los demás partidos que se muevan un poco para poder facilitar eso. Ningún español va a entender que el Partido Socialista y el PP nos lleven a unas terceras elecciones. Ningún español va a entender que por no abstenerse en una segunda vuelta a cambio de lo que sea que negocie con el PP, el Partido Socialista nos lleve a unas terceras elecciones. Y le digo una cosa, el señor Rajoy y el señor Iglesias nos llevaron a unas segundas elecciones. Y yo espero que el Partido Socialista no haga lo mismo que ellos. Yo me acuerdo en aquel intento de acuerdo que tiramos adelante, como el señor Rajoy y Pablo Iglesias votaron que no y nos llevaron a unas terceras elecciones. Bueno, pues espero que el PSOE no haga lo mismo y que sea capaz de negociar con el Partido Popular. Es legítimo que el PSOE quiera negociar con el Partido Popular. Lo que no es legítimo, insisto, es decirle a los españoles, esto no se pone en marcha. Sí, señor Rivera, ¿podrían contar con usted el PSOE si decidiera forjar o intentar forjar una mayoría parlamentaria alternativa al Partido Popular con Sánchez a la cabeza? Bueno, yo todavía no, viendo los números no me cuadra mucho, salvo que cuenten con los partidos nacionalistas o con Barcelona en Comú o las Mareas o todos los que piden referéndum, ¿no? Por tanto, ni me lo planteo. Es decir, yo si ya es difícil que un partido en minoría gobierne pactando con la oposición, imagínese 18 partidos políticos. Estoy hablando de los 16 partidos de Podemos, estoy hablando del Partido Socialista y por tanto y de partidos independentistas. Bueno, es que esa suma no va a ningún sitio, básicamente porque, insisto, si ya es difícil que gobierne un partido, un país, imagínese que gobiernen 18. Así que a mí la solución de que 18 partidos gobiernen a cualquier precio y de cualquier manera, incluso defendiendo posiciones independentistas, ahí no vamos a estar. Buenos días, Albert. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora, incluidas sus posiciones, lo que está demostrando es un enorme tacticismo. Es decir, yo no entiendo por qué se dice me abstendré en la segunda votación sin conseguir nada a cambio. Es decir, por qué ustedes no han negociado con el Partido Popular cosas y después de esa negociación decir votaré no o votaré sí o me abstendré. Es decir, parece que es como si el PSOE y Ciudadanos se estuvieran tirando la pelota el uno al otro. O sea, el PSOE dice, bueno, si Ciudadanos apoya,
y dice sí, con 170 nosotros tenemos que abstenernos, y ustedes, para no darle esa baza, dicen no, pues nos abstenemos, pero la segunda votación, es decir, pero ¿dónde están los ciudadanos en esa reflexión? O sea, ¿dónde quedan los intereses políticos y los intereses ciudadanos en esas posiciones políticas que no existen por ningún sitio? Es decir, ¿ustedes no se dan cuenta de que los ciudadanos se están percatando cuando ustedes dicen eso, que ustedes piensan más en sus intereses de partido que no en los intereses de los ciudadanos? Mire, si yo pensara más en los intereses de mi partido, hubiera votado que no, no y no hasta la cuarta y la quinta votación. Está hablando usted con el único partido que ha movido ficha, con el único partido que pone a España por delante de su partido. ¿A usted le parece que es fácil para un partido político abstenerse ante un gobierno que no le gusta? No, no es fácil, se lo aseguro. No es fácil, mire, me parece incoherente. No, pero me parece mire incoherente bueno, pues entonces voto que no en las dos. ¿Qué me propone usted? ¿Que votemos que no? No, pero mire, lo que le propongo pero es lo que no podemos... yo respeto su opinión. Déjeme que hable, que yo estoy al otro lado es más complicado. Mire, le estaba explicando. Yo respeto mucho que algunos piensen que hay que votar que no. Y si nos abstenemos está mal porque nos abstenemos. Otros piensen que tenemos que regalar nuestros escaños sin nada a cambio, que es lo que quiere el Partido Popular. Lo respeto. Pero respete usted también a 3 millones y pico de votantes y a una ejecutiva que tiene que tomar una decisión muy difícil, que es pensar en España antes que en su partido. Si lo que yo hice ayer con mis compañeros lo hiciera el Partido Socialista, estaríamos hablando de investidura, de gobierno y de reformas. Como no pasa en el Partido Socialista y el PP no es capaz de negociar con el Partido Socialista, aquí estamos. Así que lo siento mucho e insisto, algunos hemos movido ficha, algunos estamos dispuestos a negociar los presupuestos generales del Estado. ¿Sabe usted lo que es negociar un presupuesto general del Estado con un gobierno que ha incumplido el déficit? ¿Sabe usted lo difícil que es tener que comerse decisiones difíciles para un partido que no gobierna? Pues eso es lo que está haciendo Ciudadanos aquí y en algunas comunidades autónomas. Y yo le digo, ¿qué es más responsable? ¿Sentarse a negociar los presupuestos sin gobernar o no dejar gobernar? Pues mire, yo creo que es más responsable sentarse a negociar los presupuestos. Entonces, yo sinceramente entiendo que algunos hagan equidistancia, pero también creo que los españoles se dan cuenta de los que somos capaces de ceder, de los que somos capaces de mojarnos sin nada a cambio y de los que en cambio son incapaces de moverse. Pero bueno, esto es una opinión y cada español que nos esté escuchando juzgará seguramente si es lo mismo votar que no o abstenerse, o si es lo mismo mojarse con los presupuestos o no mojarse. Pero yo creo que es mejor mojarse, creo que es mejor abstenerse y creo que es mejor negociar. Y esa es la posición que Ciudadanos ha traído hasta aquí y creo que eso es lo que nos diferencia también del PP y del PSOE, ¿no? Oiga, Albert, y usted que conoce, es la última pregunta ya que le hago, usted que conoce bien a Pedro Sánchez y las posiciones políticas del secretario general del Partido Socialista y que al menos ha podido hablar con Mariano Rajoy, ¿qué le tiene que ofrecer el PP o el señor Rajoy al PSOE para que sea posible la abstención del Partido Socialista? ¿Qué se supone que está esperando el PSOE a recibir como oferta que le permita abrir una negociación que hasta ahora no ha empezado? Pues mire, ojalá lo supiera porque sería yo mismo incluso el que intentaría ayudar en eso, como lo he hecho otras veces, ¿no? De momento es verdad que el PSOE simplemente está en ese no hoy por hoy, como decía el señor Sánchez ayer, y no tengo más información. Pero vaya, yo me pongo en la situación de alguien que tiene que intentar formar gobierno, vamos a hacer ese ejercicio. Si a mí me toca intentar formar gobierno y tengo 137 escaños y me faltan algunos, pues tendré que ser yo el que ofrezca cosas a los partidos que me tienen que apoyar o abstenerse, ¿no? Y en ese sentido, de momento, el Partido Popular no ha hecho nada con el PSOE que yo sepa y tendrá que hacerlo. No lo sé, no sé qué leyes, ni qué reformas, ni qué contenidos, ni qué lugares, en qué sitio tiene que ocupar el Partido Socialista para que eso pase. Pero desde luego, lo que sí que es cierto, para ser justos, es que igual que el PSOE, yo soy crítico o le pido una reflexión porque vota que no en las dos vueltas, también hay que reconocer que no se pueden pedir a veces las cosas gratis, ¿no? Y en ese sentido tiene sentido también que el Partido Socialista espere que el PP le seduzca, le proponga algo. El señor Rajoy tiene una forma de entender esto, que es que pase el tiempo, que es legítimo, cada uno actúa como quiere, pero también es verdad que este país no tiene mucho tiempo. Así que en este momento quedan 20 días, espero que el PP y el PSOE por primera vez en democracia, desde la transición prácticamente, se sienten en una mesa para negociar, en este caso, una posible abstención del PSOE y que el país se ponga en marcha, pero claro, eso es un trabajo que seguro que todos tenemos nuestra opinión, pero solo ellos dos, solo estos dos partidos son en este momento responsables y capaces a la vez de desbloquear la situación. Cuando dice usted que quedan 20 días es porque... Claro, el señor Rajoy ha dado una fecha. Bueno, cogiendo la fecha. Pero el señor Rajoy no pone las fechas de las sesiones de investiduras hasta ahora, que yo sepa, ¿no? O sea, eso será la presidencia del Congreso, la mesa del Congreso, la que decida cuándo se hace una sesión de investidura, después de que el rey haga una propuesta. Digo 20 días...
O sea, que igual son no, más no de lo 20. decía 20 días porque son, Sí. en fin, o sea, principios de agosto. Pero vaya, si me pide la opinión, Sí. no, finales de agosto no, cuanto antes. Es decir, es que a mí lo que también me sorprende es un poco esa situación de que pase el tiempo, ¿no? Oiga, llevamos 9 meses sin gobierno, porque se convocaron las elecciones en octubre, más de 6 meses con gobierno en funciones, 200 y pico días sin gobierno. ¿De verdad alguien piensa que esto se trata de que pase el tiempo y se pudran las cosas? Yo creo que no, que cuanto antes mejor. Y también pienso que incluso que si busca que el PSOE se cambie de posición o una negociación, cuanto antes mejor, porque cuanto más pase el tiempo, más difícil es cambiar esa posición, ¿no? Así que enrocarse, llevarnos al mes de septiembre, pasar todo el verano sin gobierno, sin techo de gasto, sin debatir presupuestos, a mí me parece un error. Y de verdad, a veces pensamos solo en lo que pasa en España, pero es que en Bruselas pues ahora mismo se está negociando una senda de déficit que es importante para la economía española. Habrá que cumplir esos objetivos, habrá que llevar a cabo unos presupuestos que no van a ser fáciles, ya se lo avanzo. Y claro, si no van a ser fáciles, hay una senda de déficit que negociar, pues cuanto antes mejor. Así que no tenemos tiempo, España no tiene tiempo para estar dilatando la situación, y yo creo que cuanto antes, principios de agosto, finales de julio, bueno, no voy a poner yo la fecha tampoco porque no me toca a mí, pero desde luego si de mí depende de Ciudadanos, cuanto antes. Señor Rivera, gracias por habernos atendido y que tenga un buen día. Gracias, buenos días. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos.